Shabbat Shalom, hermanos. El Eterno les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que estén disfrutando de este Shabbat. Y bueno, quiero compartir un poquito de lo que el Eterno me ha dado durante esta semana. Quiero compartir precisamente sobre la porción Nazó, que es la quinta liyá que se halla en Bamidbar, Números capítulo 7, del 1 al 41. Y precisamente habla sobre los Nesiim, que son los príncipes de cada tribu, porque me imagino que, y espero que hayan leído la parasha, que es una excelente porción, y bueno, todas son buenas porciones y nos dejan ciertos, vamos escudriñando poco a poco, año con año, y siempre nos dejan un hermoso aprendizaje. Entonces, cuando Moshe termina de elegir el Mishkan, cuando termina de levantar el Mishkan, que el Mishkan es el tabernáculo, ellos se acercan para hacer una ofrenda por cada persona. Eran 12 príncipes y cada príncipe iba y daba una ofrenda, algo que le correspondía. Y esta ofrenda corresponde a 6 carretas, 12 bueyes, a 12 jarras, 12 platos, 12 cucharas y bueno, el sacrificio que es el sacrificio animal, porque también llevan para hacer el corbán, la ofrenda animal. Pero bueno, aquí corresponde a 6 carretas y 12 bueyes que se reparten de la siguiente manera. A Gershon, que se encargaba de las cosas plegables, de las cortinas, de todo lo que se dobla dentro del Mishkan, a la tribu de, bueno, más bien los hijos de Gershon, se encargaban de esto, ¿sí? Y ellos se les donaron 2 carretas y ellos llevaban todo lo plegable del Mishkan. Después vienen los Merarim, que ellos tenían que llevar todas las partes rígidas del Mishkan, la estructura en sí, ¿sí? Y a ellos se les dan 4 carretas. Obviamente, cada carreta corresponde también a 2 bueyes, por lo consiguiente, es una carreta, 2 bueyes. Entonces, el primero, Gershon, tiene 2 carretas, entonces tiene 4 bueyes, y así sucesivamente, ¿no? Merarim, que tiene 4 carretas, entonces tiene 8 bueyes. Y bueno, los hijos de Coat no se les dio nada porque ellos llevarían en sus lomos, en sus hombros, llevan todos los utensilios como el arca, la mesa, ellos tenían ese ministerio, ¿sí? Entonces cada príncipe da una ofrenda, una ofrenda, uno por cada uno, ¿sí? Y se describe con lujo de detalles lo que cada uno ofrenda, como ya lo había dicho. Llevan platos de plata, jarras, y específicamente te da 130 ciclos, 70 ciclos, te dice que el otro pesa 10 ciclos, la cuchara, y aparte llena de incienso. Y cada tribu hay un representante. Vemos precisamente en el capítulo 7 de Números, vemos que están los Yehuditas, los de Judá, y los representantes es Nazón, hijo de Aminadab, y Sacar, que lo representa Natanael, hijo de Suar, y de Zabulón, Eliab, perdón, hijo de Elón, y Rubén, Simeón, y así sucesivamente. Yo sé que usted lo leyó. Y bueno, mi pregunta cuando estaba detallando y escudriñando parte de la escritura, ¿quiénes son estos príncipes? ¿Por qué estos personajes aparecieron en porque, perdón, ¿por qué estos personajes aparecieron en la parasha pasada? Bamidbar, cuando leímos Números capítulo 1. Y ellos aparecen cuando Moshe hace un censo, ¿sí? Hace un censo, estos hombres, estos eh, príncipes son los que ayudan a Moshe a realizar el censo. Entonces, pero un dato importante es que si nosotros leemos detenidamente, si nosotros escudriñamos, que es lo que siempre les he sugerido a cada uno de ustedes, y que bueno, que sabemos que lo importante es escudriñar de la manera correcta, nos vamos a dar cuenta que no está, que estos capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 1, o en parte todo global, no está en una manera cronológica,
¿sí? No está en orden. Porque, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el relato que nos manifiesta, eh, ah, tienen ciertas cosas que en el principio a mí no me coincidían. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Por qué? Porque primero, porque sabemos que el pueblo llegó de acuerdo a estas dos porciones, en Números capítulo, desde Números capítulo 1 hasta Números capítulo 7, nos damos cuenta que estas porciones que nos relata que el pueblo llegó al monte Sinaí, que el pueblo llegó al monte Sinaí y que ellos acamparon en el mes segundo, en el año segundo. Como lo sabemos, aquí lo tengo en Números capítulo 5, perdón, capítulo 1, y dice, fíjate lo que dice. Dice, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo, dice, en el tabernáculo, o sea, en el Mishkan, ¿sí? Dice, en el tabernáculo de reunión, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, y en Números capítulo 7, que es la lilla que estoy compartiendo, en Números capítulo 7 dice, y aconteció que el día en que Moisés acabó de erigir el tabernáculo, el Mishkan, dice, lo ungió y lo santificó con todos sus enseres y el altar y a todos sus enseres los ungió y los santificó. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Porque si nosotros leemos un contexto, primero dice que aquí en Números capítulo 1 dice que Yahweh habló a Moisés ¿de dónde? Desde el Mishkan, desde el tabernáculo. Pero acá en el capítulo 7 dice que cuando hubo acabado Moisés de erigir, entonces si nosotros leemos a Bamidbar, números 1, números 2, números 3, números 4, todos los capítulos desde el 1 al 7 nos vamos a dar cuenta que no se fueron a otra parte, sino que habla sobre el censo de los levitas, los deberes de Gershón, los deberes de Merín, los deberes de Coat, concernientes a las esposas, lo que es la ley de los celos, pero no habla de que se fueron a otra parte. Entonces, ¿qué es lo que me trato de explicar? Que primero, lo primero que se hizo es que se levantó el Mishkan, lo que dice Números capítulo 7. Cuando llegaron en el mes segundo, lo que se levantó primero es no el censo, sino el Mishkan. Entonces, cuando se levantó el Mishkan, después se hizo el censo, que se menciona en Números capítulo 1. ¿Sí? Porque después de esto vemos que hay 12 príncipes que deciden venir y dar ofrenda sumamente generosa. Y ahora, no es que Yahweh los haya escogido para traer ofrendas, ellos lo hicieron de su propia voluntad. Esto está sucediendo antes del censo que se encuentra en Números capítulo 1, que los que ayudaron a realizar el censo, los que ayudaron a Moshe a realizar el censo, son los príncipes, los Nesim, ¿sí? Y el censo no sucede sino después de levantar el Mishkan. Espero haberme explicado, hermanos. La cronología o el tiempo es que primero se levantó el Mishkan, el Eterno le habló a Moshe a través del Mishkan o en el Mishkan y le dijo, hey, hazte un censo. Ellos vinieron, trajeron ofrenda y después de traer la ofrenda, ellos cooperan o colaboran para hacer el censo. Entonces, la palabra matot que se viene en Génesis, perdón, en Números capítulo 7, versículo 2, dice, y los príncipes de Israel, los cabezas de sus casas paternas, estoy leyendo Torah, dice, Neseim, Israel, Israel, Rashei Bet Abotam, Ge Neseim, Hamatot.
Hamatot quiere decir de las tribus, perdón, quiere decir tribus. O también quiere decir vara. Y esto les voy a pasar la concordancia para que ustedes lo puedan checar, que es la concordancia es 4294. Usted lo puede corroborar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, ¿quiénes eran estos varones? Estos varones eran los capataces de Israel que estaban en Egipto. Eran los encargados de los esclavos. Recordemos un punto importante, que Israel era esclavo, ¿sí? Israel era esclavo, pero ellos tenían líderes, que habían personas encargados de los esclavos, que eran los mismos israelitas, ¿sí? Y ellos eran los que recibían las instrucciones, pero también si las cosas iban mal, ellos recibían los azotes, los golpes, los latigazos, cuando las cosas no iban bien. Ellos recibían la corrección y también recibían la instrucción por el pueblo. Y si las cosas salían mal, los matot, perdón, los príncipes, los capataces, ellos recibían esta instrucción y si las cosas salían mal, ellos también recibían los azotes. ¿Cómo lo sabemos? En Éxodo capítulo 5, versículo 14, dice, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no me habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Entonces, estos eran líderes que estaban dispuestos, hermanos. Estos príncipes, estos Nesim, eran personas que estaban dispuestas a ser azotadas por su pueblo. Ellos entendían el nivel de compromiso y de responsabilidad. Eran hombres que estaban dispuestos a dar su vida por sus hermanos y que ejercían un liderazgo nato, que cuando las cosas salían mal, ellos no decían, es que el pueblo, no, ellos aceptaban su responsabilidad y aceptaban los latigazos, aceptaban la disciplina por el pueblo. Era gente que estaba dispuesta a caminar la villa extra. Estos mismos, en su condición de líderes, son los mismos que traen la ofrenda después, en Números capítulo 7. Perdón. Entonces, estos príncipes, estos Nesim, también son los primeros adversarios de Moisés. Son los que se resisten, ¿sí? Son los que se resisten a salir. Son los que resistían a Moisés para salir de Egipto. Los que confrontan a Moisés diciendo, oye, no vengas a amargarnos la vida, no estás viendo las duras tareas que nos están dando porque tú ya veniste con el cuento de que nos vas a libertar. Pero estos príncipes, después vamos a aprender algo bien importante y esto es en lo que yo quiero resumir la enseñanza. Esta ofrenda que tiempo después llevan estos 12 príncipes es un enorme reconocimiento de que aceptan que se habían equivocado. Es una tremenda lección de liderazgo. Estos mismos príncipes que procuraban el cuidado del pueblo, que recibían azotes por el pueblo, se enfrentaron en un punto con Moisés, desconfiando, obviamente, y viendo y tomando la mejor decisión para el pueblo. Recuerden que ellos tomaban los azotes por el pueblo. Ellos dirigían al pueblo. Ellos estaban dispuestos a morir por el pueblo. Entonces, cuando viene un profeta y les dice, oye, vamos a salir, oye, espérate, ¿cómo es que vamos a salir? Déjame valorar este punto, porque no solamente nuestra vida está en riesgo, sino la vida de toda la gente, ¿sí? Entonces, porque desconfiando, y ellos veían la mejor decisión para el pueblo, porque cabía la posibilidad de que ellos morirían en el intento. Y ellos querían tomar la mejor decisión. Pero después de que vieron la mano del Eterno que estaba con Moisés y que Moisés cumplió su parte y que todo lo que decía Moisés era real y que Moisés cumplió con lo prometido,
Ellos se sometieron y llevaron ofrenda tiempo después. ¿Qué es lo que están haciendo llevando la ofrenda? Están reconociendo que estaban equivocados, aceptando las palabras de Moisés. Literalmente eran personas que reconocían que estaban en humildad, hermano, en humildad. Tiempo después, recordemos, primero se erige el Mishkan, después se lleva la ofrenda y después, ¿qué se hace? Se hace el censo. Entonces, cuando ellos reconocen que todo lo que Moisés les dijo era verdad, ellos de su corazón, de su voluntad, llevan esta ofrenda. Están reconociendo que estaban equivocados y aceptan las palabras del Eterno a través de Moisés. Tiempos después, tiempecito después, Dios los incluye, el Eterno los incluye por haber creído en su siervo con humildad, y Hashem los recompensa y los invita a tener ese mismo liderazgo que tenían tiempo atrás, mostrando la cobertura para su pueblo, y son en este momento los que ayudan a hacer el censo. Y hermano, fíjese, es aquí donde es necesario enseñar con nuestro ejemplo. Que nuestras palabras se cumplan, que lo que usted diga se haga, que lo que usted promete lo cumple, ¿sí? Lo que dices, hazlo. Y cuando estés equivocado, mire hermano, tenga toda la humildad para reconocer que estás equivocado. Reconocer y corregir tus errores, para cambiar en obediencia, para seguir lo que verdaderamente el Padre nos enseña a través de su palabra, a reconocer y corregir todas las cosas, todas nuestras áreas. Y esto es lo que hicieron los 12 príncipes. Ellos estaban reconociendo, estamos dando una ofrenda, porque reconocemos que Hashem está aquí, porque reconocemos que tú dijiste verdad y lo cumpliste. Entonces, es donde nosotros aprendemos a ser líderes, porque el líder no es el que va adelante, líder no es el que predica, líder no es el que se levanta y prepara un sermón. Líder, hermano, es aquel que está dispuesto a recibir azotes por la familia. Es aquel que se pone en medio de la brecha por la gente que lo necesita. Es aquel que está dispuesto a reconocer sus errores y dejando su orgullo a un lado para que el Eterno transforme no solo la vida de él, sino la vida de todo un pueblo. Hermanos, este es un principio de Torah, reconociendo el Eterno los ha ungido a todos y a cada uno de ustedes que están dentro de la quejilá. Y quiero decirles que unción, hermano, es la capacidad y el respaldo que Yahweh te da para facilitar el plan que Él tiene para ti. Pero la autoridad, el liderazgo, se gana a través de tus actos. Les mando un fuerte abrazo. Les amo y que Hashem les bendiga. Shalom ubrachot. Shabbat shalom.